Cordial saludo, mi nombre es Zulma Vázquez, yo soy estudiante de Psicología del Grupo 78. Este es el curso de Procesos Cognitivos Superiores, Tarea 2, Desarrollo del Pensamiento y del Lenguaje. En este caso vamos a hablar del pensamiento y el lenguaje como habíamos hablado anteriormente, entonces iniciamos. Como sabemos, los procesos cognitivos superiores son los que se encargan de llevar a cabo después de los procesos básicos y se encargan de integrar la información con la que ya se cuenta. Esta se requiere de un nivel de esfuerzo mental mayor para llevarlas a cabo. Las bases biológicas del pensamiento y el lenguaje, pues tenemos que el pensamiento y el lenguaje son propias del ser humano y se adquieren por medio de la interacción social, por medio de la interacción entre otras personas. En este orden de ideas se dice que el lenguaje se define como un código, que si el lenguaje es su portador mental, su medio de expresión, el medio de afianzar las ideas y transmitirlas a otras personas. Por ende, el lenguaje es una actividad nerviosa por el cual se permite la comunicación. En este caso vamos a hablar de este autor, de este investigador que es Corbin and Brodmann, 1909, quien realiza los mapas citoarquitectónicos de la superficie lateral y medio del cerebro, pues explicando, en este caso, este autor explica el funcionamiento y la ubicación de las 52 áreas del cerebro involucrados directa o indirectamente en el lenguaje humano. Entonces vamos a explicar cuál es el proceso que se lleva a cabo al momento de que alguien o cualquier ser humano escuche una palabra. Entonces, al escuchar una palabra, se transfiere la información desde el aparato auditivo al nervio auditivo y el núcleo geniculado del tálamo. La información va desde la corteza auditiva primaria a la área 41 de Brodmann. Luego va a la corteza auditiva superior, que sería la área 42, el gyrus angularis, que sería el área 49, es donde se cree que se integra la información auditiva, visual y táctil. Las áreas 9, 10 y 11 integran respuestas complejas y dotan de coherencia y sentido al discurso. Desde allí la información se proyecta al área de Wernicke, área 22, después llega a la Broca, que sería el área 44 y 45. La información de sonido luego se conduce al área de la corteza motora. Del área 4 se origina la movilidad de los músculos del cuerpo, incluido la musculatura relacionada con el lenguaje, que controla la vocalización y la área premotora de la automatización, que sería el área 6. Según el neurólogo Antonio Damasio, se puede encontrar 3 áreas principales implicadas al funcionamiento del lenguaje, como serían el sistema operativo o instrumental, que comprende el área Broca y Wernicke. Sistema semántico abarca las extensiones corticales de ambos hemisferios. Sistema intermedio sirve para la medición de los datos de los dos anteriores y se ubica alrededor del sistema instrumental. Como sabemos, toda la información también la obtenemos a través de nuestros sentidos, que sería el ojo, los oídos, el tacto. Pues en todas estas también se lleva a cabo un proceso cerebral. Pues en este caso, anteriormente explicamos cómo entra una palabra o cuál es el proceso involucrado cuando entra o cuando escuchamos una palabra por medio del oído. El pensamiento es un proceso psíquico por medio del cual se forman representaciones generales de
los objetos y fenómenos fenómenos de la realidad, la cual implica una actividad global cognitiva que con intervención de la memoria, la atención, aprendizaje, entre otras. Las áreas involucradas en el pensamiento serían las áreas corticales, el tálamo, el sistema límbico y formación reticular. También sería la corteza prefrontal, el sistema límbico, que sería los pensamientos por imaginación visual, corteza prefrontal, actea actos o elabora ideas de actos voluntarios. Corteza motora prerolándica, ejecuta actos voluntarios. Corteza prefrontal, dorsolateral izquierdo, razonamiento deductivo. En estos procesos se ven involucrados algunos neurotransmisores. En este caso vamos a mencionar la dopamina, que contribuye a la activación del proceso de pensamiento. Características del pensamiento. Pues que no necesita de la presencia de las cosas para que exista. Tiene una función importante, vital, que es la de razonar, resolver problemas. Es una experiencia interna y subjetiva. Características del lenguaje, que es algo universal, es algo propio del ser humano, con el cual se tiene la capacidad de exteriorizar pues lo que pensamos, lo que sentimos al medio, a las demás personas. Entre las características tenemos la arbitrariedad, la productividad, la flexibilidad, entre otras. El lenguaje es un instrumento del pensamiento y por tal motivo ayuda a la regulación de la conducta dirigida. Procesos involucrados en el lenguaje, que está la comprensión y expresión oral, la escritura y la lectura. En el pensamiento, procesos involucrados en el pensamiento, pues que es un proceso cognitivo muy complejo, ya que pues se forman representaciones subjetivas. El pensamiento es un proceso ligado al lenguaje y que implica una actividad global como es la memoria, atención y el lenguaje. Influencia del contexto social. En este caso vamos a enfocarnos a lo que pues menciona Vygotsky, lo cual él dice que la construcción del conocimiento no es un proceso individual, más bien se trata de un proceso social en el que las funciones mentales de orden superior son un producto de mediada por la sociedad. En este orden de ideas y según las investigaciones de autores, se dice que el pensamiento y el lenguaje son procesos sincronizados, ya que tiene la interacción social y es de vital importancia para el desarrollo y la adquisición de las mismas. De esta manera se dice que el pensamiento es el proceso de formación de la sociedad humana, imposible sin la comunicación y el lenguaje. El pensamiento y el lenguaje han surgido y se han desarrollado con la aparición de la sociedad y ha tenido una constante evolución en cada una de las etapas, pues se ha evidenciado diversos estudios que se han realizado al respecto, que la interacción entre el ser humano y la sociedad es determinante. Por ende, la necesidad de comunicación entre las personas, por medio de la interacción, construimos o obtenemos nuestros conocimientos, nuestra memoria, pues por medio de esta podemos expresar nuestras ideas. Se dice también que un ejemplo muy particular es que el pensamiento es muy subjetivo, como por ejemplo dos personas de diferentes culturas que están en un mismo contexto social. Un ejemplo, en un mismo contexto social no van a tener
la misma perspectiva o la misma percepción acerca de algo que están observando. Van a tener diferentes puntos de vista, entonces por eso se dice que el pensamiento es algo subjetivo. Entonces eso sería todo, muchísimas gracias.